de sociedad en Colombia. Al pasar de los tiempos y a partir de la globalización, ha habido un crecimiento progresivo en cuanto a la creación de empresas. Las personas con ideas emprendedoras pues se han atrevido a sacar adelante sus ideas de negocio y con la ayuda del consumismo actual han podido establecer como patrón único pues la creación de empresas y su formalidad en un sentido micro y macro. Es por esto que en Colombia son varias las formas jurídicas existentes para crear una empresa, como en la mayoría de las regiones del mundo. Una vez que el empresario ha identificado la actividad económica que desempeñará, el siguiente paso es definir el número de personas que involucran en el proyecto uno mismo o con otras personas pues como socios. En cualquiera de los casos, pues tanto las empresas unipersonales como las sociedades comerciales están reguladas por el Código de Comercio de Colombia. Si bien ahora hablaremos pues de la creación de empresas de forma individual. El empresario que decida poner en marcha su propio negocio de manera individual dispone de tres opciones. Una, persona natural comerciante. Un comerciante es aquella persona que ejerce de manera habitual y profesional alguna de las actividades que la ley considera como mercantiles. Así, la persona natural responderá ante las obligaciones que se deriven del desarrollo de su negocio, con todo su patrimonio, tanto personal como familiar. Para constituirse, la persona debe inscribirse en el Registro Único Tributario RUT y posteriormente efectuar su inscripción en la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio, presentando los formularios del Registro Único Empresarial, el RUE, y del Registro Adicional, Registro de Inscripción en el RUC. Otra de las modalidades pues, es la empresa unipersonal. Tiene personalidad jurídica independiente de quien la crea. Se fundamenta en que la persona natural o jurídica destina una parte de sus activos para el desempeño de la actividad empresarial y se constituye mediante escritura o documento privado ante la Cámara de Comercio o notario. El documento de constitución debe contener el nombre, documento de identidad, domicilio del empresario, razón social de la empresa, domicilio de la empresa, término de duración, si este no fuera indefinido, enunciación clara y completa de las actividades principales, monto de capital, forma de administración y número de cuotas de igual valor nominal en que se dividirá el capital de la empresa. La tercera forma que tienen como crear empresas, pues, como persona natural o jurídica, es la sociedad por acciones simplificadas SAS. Es un tipo societario que pues a partir de la ley de 1258 del 5 de diciembre de 2008 y que reúne todas las cualidades, pues tiene tendencia dentro del país como la mayor sociedad como tal constituida dentro de la formalidad de las empresas. Las sociedades por acciones simplificadas no exigen un número mínimo de accionistas y de hecho permite unipersonalidad. Además se constituye por documento privado que ha de registrarse en la Cámara de Comercio. Su simplicidad se da tanto en el momento de su constitución como en su funcionamiento, no estando obligadas a especificar el objeto social. Tampoco se les exige crear una junta directiva ni la revisoría fiscal. La responsabilidad se limitará a la aportación de cada accionista para dos o más personas. La otra alternativa, que el emprendedor haya decidido establecer una sociedad comercial con otros socios, en cuyo caso tendrá que elegir entre 5 modalidades que la legislación colombiana prevé. En primera instancia están las sociedades colectivas. Se constituye mediante escritura pública entre 2 o más socios, los cuales responderán solidaria, ilimitada y subsidiariamente de sus obligaciones. Por sus características especiales en la sociedad colectiva es fundamental que haya confianza entre los socios. La administración de la sociedad puede recaer en los propios socios o incluso delegarla en terceros. La ley no fija un mínimo ni máximo de capital a aportar en el momento de su constitución. Hay que destacar
que la razón social se forma con el nombre de uno de los socios seguido de las expresiones y compañía, hermanos e hijos. La modalidad que existe es la sociedad anónima y pues este es el esquema más utilizado por las medianas y grandes empresas. Se constituye a partir de escritura pública entre 5 más accionistas, quienes responden únicamente por el monto de sus aportaciones. El capital estará representado en acciones de igual valor. En el momento de la constitución se debe indicar el capital autorizado suscrito, nunca menor del 50% del capital autorizado, y pagado nunca menor al 33% del capital suscrito. La siguiente es las sociedades de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedad se constituye en escritura pública como mínimo 2 socios y como máximo 25, quienes responden según sus aportaciones. En algunos casos, de acuerdo a los artículos 354, 355 y 357 del Código de Comercio, la responsabilidad de los integrantes será solidaria e ilimitada. Esto ocurrirá, por ejemplo, si no se incluye en la razón social la palabra límite. La modalidad es la sociedad en comandita simple. Al igual que las demás, también se constituye por escritura pública entre uno o más socios gestores y uno o más socios comanditarios o capitalistas. Los socios gestores responderán solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones, mientras que los socios capitalistas en relación a sus aportaciones. Así, los socios gestores se encargarán de la administración y de la sociedad y el desarrollo de los negocios, y los socios comanditarios serán quienes aporten el capital. La siguiente modalidad es la sociedad comandita por acciones. Se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores y al menos 5 socios comanditarios o capitalistas. La responsabilidad de los socios es igual que en la sociedad de comandita simple. El capital se representa en acciones de igual valor, que son títulos negociables aportados por los socios capitalistas y también por los gestores. Pues dentro de esta formalidad también existen ciertas formas que son menos escogidas para la creación de empresas. Es impredecible señalar 2 modalidades que en sociedades se dan menos, pero que igualmente podría interesar al empresario. Una de ellas es la empresa asociativa de trabajo. Propietario o cedor, tenedor o arrendatario, pero su contrato de explotación no podrá ser inferior a 5 años. También podrá ostentar la condición de socio aquellas personas jurídicas dedicadas a la comercialización de productos perecederos, ya sea cultivadores o ganaderos. En conclusión, pues podemos decir que las sociedades en Colombia tienen ciertos parámetros para su puesta en marcha de estas personas pues, que pretendan crear empresas dentro de nuestra nación. Además de eso, sacamos un dato muy significativo, que es las sociedades por acciones simplificadas están posicionadas como las sociedades con mayor crecimiento en nuestro país. Estas se proyectan a cada año pues, un porcentaje de aumento. Sin embargo, asimismo como se constituyen, tienden también a desaparecer. Otra de las cosas que podemos concluir es que dentro de nuestra nación no todos tienen el conocimiento necesario o no todos saben aprovechar pues, la creación de empresas basado en los beneficios que tienen ciertas sociedades. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchos de los que tienen como objeto social, por poner un ejemplo, ser productores agrícolas, no tienen en cuenta la sociedad pues, que como tal promueve esta actividad, sino que sin embargo constituyen una empresa teniendo en cuenta no sé, la vialidad o la solvencia que tengan económicamente para esta creación, y no teniendo en cuenta pues, cuáles son los beneficios reales de la creación de la misma. Esto fue todo sobre nuestra investigación de cuáles son las sociedades que existen en nuestro país y como tal cuáles son los objetivos de cada una de estas.